Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Amén, Señor. Estamos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. En esta mañana yo le invito a que primeramente encomendemos a Dios este estudio, que sea el Señor ministrándonos en su palabra bendita. Le vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, Señor, Dios bendito, gracias por tu palabra, gracias por las bendiciones, Señor, de que tú nos enseñas esta palabra para poder aprender más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te encomendamos este tiempo en tus benditas manos, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de poder transmitir esta tu palabra, de poder exponer lo que es tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda la bendición para mis hermanos que están viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo acerca del mensaje a las 7 iglesias. Hemos estado viendo a la iglesia de Tiatira. No, la iglesia de Tiatira es una congregación cristiana de ese tiempo en la que el Señor se dirigió de una manera quizá clara cuando le dice: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce a todos, hermanos. Sabe Amén, cómo Señor. estamos caminando, qué estamos haciendo. Conozco tus obras y amor. Dice, yo sé cómo amas. El amor a Dios, el amor a los hermanos, la fe que tienes, el servicio que haces, tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo creo que es bueno siempre seguir en el Señor. Seguir a pesar de muchas cosas. ¿No? Tiatira, una congregación hoy en día, es lo que representa a Turquía. Entonces tenemos que tomar siempre así. Pero tengo unas pocas cosas, le dice. Contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, aquí tenemos que entender una cosa, ¿no? Que es el espíritu de esa mujer. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer fenicia. Era una mujer que era la esposa de Acab, un rey de Judá, un rey que estaba siempre bendiciendo, un rey de Israel, así es, un rey de Israel que estaba siempre dispuesto a honrar al Señor, pero con la compañía de esta mujer se pervirtió, de tal manera que volvió atrás, ¿no? Entonces este espíritu dice que enseña a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay una mezcla de enseñanza. Hay mucha gente cristiana hoy en día que piensa de que está honrando a Dios y sin embargo todavía sigue en las cosas del mundo. Está todavía con otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que enseñas a mis siervos a fornicar, dice. Lamentablemente esto ha sido quizá un tropiezo para muchos pastores, inclusive cristianos que han caído, han tropezado por ser seducidos por este espíritu de Jezabel. Y le has dado tiempo, dice. Y les he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Quiénes? Los que han caído. Los que han cometido ese error. El Señor les dice: arrepiéntanse, vuelvan a los caminos del Señor. Y aquí dice: yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. El Señor, mucha gente, muchos pastores murieron porque cometieron una falta delante del Señor. Es una responsabilidad muy seria realmente poder ser llamado al ministerio y trabajar para servir y honrar a nuestro Dios. Es una responsabilidad muy seria. Por eso, queridos hermanos, en este momento me refiero
a todos mis hermanos pastores, decirles, hermanos, tengamos mucho cuidado, que tener mucho cuidado porque el enemigo no está quieto, hermanos, el enemigo está moviéndose, queriendo causar quizá la muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es de meditar, de analizar, hermanos, de aquellos siervos, aquellos hermanos que cometieron esta falta. A veces quienes pagan las consecuencias son la familia, los hijos, porque los hijos se desbandan, son abandonados, de tal manera que ellos mismos ya se vuelven quizás renegados de la fe. Dicen, no, mi papá era así, mi papá no, ha cometido esto o esto ha pasado en mi casa, mi papá se han peleado con mi mamá y ahora no viven juntos. Qué cosas terribles. Por este espíritu que está moviéndose. En ese tiempo en la iglesia de Tiatira se movía ese espíritu, ¿no? Era un espíritu contencioso, un espíritu terrible que estaba molestando a los hijos de Dios. Pero vosotros, dice, y a los demás que están en Tiatira, está hablando todavía a la iglesia que está todavía fortalecida ya, ¿no? Que todavía puede rendir, que puede honrar a Dios. Yo creo que en este momento el versículo 24 se refiere a la iglesia actual, a nosotros, que nos dice, a los que están en la iglesia, a cuantos no tienen esta doctrina, a cuantos no han aceptado esta doctrina de Jezabel, donde hay perversión. Hoy en día, con qué facilidad se habla de los divorcios en medios cristianos, y eso es terrible, hermanos. No puede ser, no es correcto. Y no han conocido esta doctrina, dice. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Sí, hermanos. Era terrible, ¿no? Se dice que en estos lugares había adoración inclusive a las serpientes, ¿no? Las serpientes eran adoradas, había templos consagrados a dioses paganos como Zeus y otros que eran tremendos lugares donde la gente acudía a eso. Hoy en día el cristiano no puede estar en eso, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos todavía hablar. Se dice de que utilizaban las serpientes para curar enfermedades y eso está medio grave, ¿no? Porque hoy en día se habla inclusive cuando alguien tiene algún accidente, no debes ponerte con tales animales o serpientes. Tenemos que tener cuidado, eso no es de Dios. Nosotros confiamos en Dios y Dios va siempre a proveer lo que es necesario. Amén. Amén. Ellos llaman las profundidades de Satanás. Y os digo, no os impondré otra carga, dice. No van a tener otra dificultad. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que han aprendido, lo que han conocido del Señor, compartan eso. Eso es bueno. Conocer lo que está escrito en la palabra del Señor. Más de eso no hay otra cosa, hermanos. No hay, nosotros también en esto vamos a creer, esto también se hace, no. Por eso debemos dejar siempre las tradiciones, las costumbres, las cosas que se hacen afuera, hermanos. Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, si vencemos, hermanos, si una persona es cristiana, tiene autoridad para hablar a los demás, ¿no? Y no está, digamos, siendo llevado por estos aspectos de la carne, ¿no? Y la regirá, dice, con vara de hierro, y serán quebradas con vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, ¿no? Está diciendo el apóstol, ¿no? Juan refiriéndose al Padre, pero aquí también se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él va a regir con vara de hierro. Cuando Él venga, su reino será aquí en la tierra. Él va a quebrar, dice, como el vaso al alfarero, ¿no? Y yo he recibido de mi Padre esta autoridad, dice nuestro Señor Jesucristo.
Dios le ha dado la autoridad. Y le daré la estrella de la mañana. Le daré a la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, hermano. Yo creo que es una explicación, quizá podemos decir, una explicación clara del momento, para que nosotros sepamos de que no debemos dejarnos llevar por las cosas que nos ofrece este mundo, ¿no? La gente hoy en día, hermanos, cristiana, todavía recurre a muchas cosas, ¿no? Tienes que ponerle sus ropitas y tienes que hacérselo. No, esas son cosas que no se debe hacer, ¿no? Nosotros confiamos en el Señor. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para redimirnos de todo pecado. Amén. El mensaje a la iglesia de Sardis es un periodo de la Reforma, el remanente fiel. Escribe, dice al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, yo te conozco a ti, dice el Señor. El Señor nos conoce, hermanos. Él sabe exactamente cómo estamos caminando como cristianos, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuánta gente, hermanos, dice, no, yo voy a la iglesia, pero no vive para Cristo? No vive la vida cristiana. Sigue todavía cautivo en sus cosas, en el pecado, en la carne. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Cuidado, cuidado que te desanimes y ya no quieras asistir a la iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? A la iglesia de Sardis, a los cristianos que estaban en Sardis, les dice, tus obras no son perfectas. Yo he visto de que no están bien delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí dice como ladrón, no dice que el Señor va a venir así, espontáneamente va a aparecer, ¿no? Sino que al que no está cuidando, al que no está, que no está guardando la venida del Señor, sí nos va a encontrar así, pues si no estamos prevenidos, estamos viviendo una vida disipada, una vida sin temor a Dios y tantas cosas. Pero le dice, ¿no? Hay pocas personas en Sardis, pocas personas en la iglesia que no han manchado sus vestiduras. Estas van a andar conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Por eso decíamos que alguna vez el Señor, a cada mensaje, a cada iglesia, nos habla de aquellas personas que va a tomar el Señor. Precisamente estas personas que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué son las vestiduras blancas? Es el lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Dice que son las obras justas de los hombres, las obras correctas que el cristiano hace. Entonces nosotros debemos cuidar siempre nuestro testimonio. Hermanos, realmente yo creo que Dios es bien claro en decirnos, hijo, cuida lo que tú vives. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué haces en la calle? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Cómo te comportas? Y no borraré su nombre del libro de la vida, dice. Estamos inscritos en el libro de la vida los que hemos creído en el Señor. Gracias, papito. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, dice, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez nos menciona. Si nuestros oídos son atentos, escuchamos la palabra del Señor, el Señor nos va a bendecir. Entonces estamos abarcando esto de la iglesia. Estamos diciendo claramente de que la iglesia de Sardis tenía estas características. Ahora hablemos del mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Filadelfia nos habla de la iglesia que profesaba con fidelidad, porque ¿de qué viene fidelidad? Del amor fraternal a Dios. Le escribe, dice, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El ángel de Jehová, dice, el ángel de Dios, el ángel de la iglesia, es el que tiene la llave. Yo conozco tus obras, le dice. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ese era el lado flaco de la iglesia, tenía poca fuerza, se sentía quizás no muy esperanzado de hacer las actividades. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿No? Qué interesante lo que nos dice, ¿no? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, le dice. Pero debes corregirte de eso. Debes estar siempre bien. O sea, no, lo que la iglesia nos dice, el mensaje a las iglesias nos dice, hermanos, de que en estas 7 iglesias no hay ninguna iglesia perfecta. Pero sí hay cosas buenas en esa iglesia. Y esas cosas buenas ha de tomar el Señor. ¿No? Entonces es importante ver eso, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Es realmente algo muy lindo. Es una iglesia que nos menciona, hermanos, sí. He aquí, dice, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El Señor es justo, el Señor es correcto. Amén. Hay gente que a veces se hace pasar de cristiano en la iglesia y no lo es, sino que mienten, dice. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A veces el testimonio real, hermanos, va a abrir las puertas. Mucha gente ha de entender y decir, realmente tú eres un siervo, un hijo de Dios, y me da gusto compartir contigo, me da gusto estar siempre contigo en la congregación y servir a nuestro Dios. Entonces, es importante. En primer lugar, obediencia a los mandamientos de Cristo y firmeza en el testimonio. La reprensión directa es que tenía poca fuerza, ¿no? Entonces, para nosotros es importante esta reprensión, decir, sí, Señor. A veces no hay siempre la motivación para poder seguir adelante, ¿no? Y vemos. ¿Saben qué, hermanos? A veces en la congregación, cuando vemos a los hermanos medio desanimados, desalentados, sin deseos de servir al Señor, como que pone un alto. No se puede contar con ellos porque decimos, ¿qué pasa con estos hermanos? Hermano, hagamos tal cosa. Ya, hermano, pero no tengo tiempo, no voy a poder. Eso es terrible, más. Debemos estar siempre dispuestos a compartir. Porque el cristianismo, hermanos, es vida de todos los días. Es una forma diferente de vivir la vida, de relacionarse con Dios, de relacionarse con los demás. Esta es nuestra actividad. Nosotros no corremos a otra cosa. No decimos, va a haber tal cosa, tal acontecimiento en la ciudad o en tal lugar. Eso también vamos a ver. No, a nosotros no nos afecta. Porque tenemos otra motivación. Tenemos otro objetivo. Nuestro objetivo es Cristo. Honrar a Dios. Amén. Bendecirle a Dios. Decirle, Señor, yo quiero que te agrade. Por eso nosotros, a veces los cristianos decimos, vamos a tener un retiro, vamos a compartir, salgamos al campo, vayamos a tener un tiempo de convivencia. Y lo hacemos con mucho cariño y con mucho afecto. Pero queremos que todos los hermanos también participen, ¿no? Sí. Dice que muchos se van a postrar a nuestros pies y van a reconocer que Dios nos ama, ¿no? Cuando vean las obras que
realmente sean correctas delante del Señor. Por cuanto has guardado, ¿qué hemos guardado? Dice, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. El que tiene esas características, el que todavía está en el Señor, confía en el Señor nos va a guardar siempre de los momentos de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Yo creo que muchos hijos de Dios hemos pasado el momento de la pandemia, ¿verdad? El momento que ha sido tanto difícil. No, muchas congregaciones tuvieron que cerrarse porque no se podía estar reunidos. Había terriblemente, estaba ahí, pero el Señor nos ha guardado. Nos ha guardado en el momento de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios probó. Dios nos ha probado a todos, hermanos. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor vuelve pronto. Así que debemos guardar lo que hemos aprendido, las cosas correctas que son de Dios. Amén, Señor. Entonces es importante, hermanos. Se dice que Filadelfia, hermanos, fue destruida por un terremoto en un tiempo. No, era terrible. Los habitantes vivían fuera de la ciudad, quizás en pequeñas cabañas, en lugares donde podían compartir, porque tuvieron que salir de la ciudad porque hubo un terremoto. Por eso dice, al que venciere yo le daré la columna en el templo de mi Dios. Un edificio puede ser destruido, puede ser derrotado, puede ser destruido, hermanos, o puede ser sacudido, ¿no? Pero la ciudad que Dios nos da, la cobertura que Dios nos da es diferente. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, dice. La gente en ese tiempo en Filadelfia, hermanos, vivía fuera de la ciudad porque tenía temor. Y eso es lo que nos ha pasado también un tiempo, ¿verdad? En la pandemia, hermanos, tuvimos que aislarnos un tanto. Muchos cristianos ya no han vuelto a la iglesia. Muchos cristianos dijeron, no, hay temor. Mucha gente está muriendo y no se sabe dónde los están enterrando, inclusive, ¿verdad? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, dice. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Otra vez dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es una etapa, es una fase, hermanos, donde realmente se necesita estar atentos. Dice que nos va a dar un nombre nuevo. Escribir un nombre nuevo, dice. Sin embargo, esta ciudad también dejó ese nombre, ¿no? Hoy en día quizá no se recuerda mucho de esta ciudad, aunque hay otros lugares como países que tienen ese nombre, otras ciudades. Pero sin embargo, yo creo que el mensaje es bien claro en decirnos, yo conozco tus obras, dice, pero no tienes mucha fuerza, tienes poca fuerza para guardar mi palabra. Hermanos, creo que la exhortación es bien clara en decirnos en este pasaje, de que nosotros debemos hacer la obra del Señor, no desanimarnos. No hay tiempo para desanimarse y decir, no sé, no tengo tiempo hoy día, no voy a ir. Preferimos hacer otras cosas. Los afanes de este mundo nos jalan, hermanos. Y eso hay que tener cuidado. El trabajo. Tengo que ganar, tengo que trabajar, tengo que pagar eso, tengo esto, lo otro. Nuestra preocupación se envuelve en eso.
Entonces yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, debemos siempre esperar en el Señor y también seguir las pisadas del Señor, seguir en la congregación, compartir con los hermanos, tener una vida consagrada al Señor, porque si no nos consagramos, hermanos, no vamos a ver la santidad. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Si no consagramos nuestra vida, si no estamos aprendiendo, ¿cómo vamos a llegar a ser santos, verdad? Tenemos que llegar a la santidad, sin la cual no vamos a poder ver a Dios, dice la palabra de Dios. Es bien clara en decirnos todo esto. Amén. Amén. Gracias, Padre. Yo creo que podemos decir aún muchas cosas acerca de estas ciudades, de estos lugares donde estas congregaciones cristianas se desarrollaban. Y para nosotros hoy en día el mensaje es para la iglesia, ya sea de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardis, ¿no? De Filadelfia ahora. Y muy pronto vamos a ver también de la Odisea, ¿no? Pero vamos a quedar aquí, mis amados hermanos, para poder... yo le invito a que usted lea el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y también puede haber algo más del capítulo 4, porque vamos a abarcar y vamos a ir a ver lo que Dios nos dice acerca de las cosas que no se ven todavía. Bueno, vamos a quedar aquí, vamos a agradecerle al Señor, vamos a decirle que Dios sea guiándonos siempre y que esta palabra quede en nuestro corazón, estas advertencias queden en nuestro corazón. Si no hay la fuerza necesaria en nosotros para seguir adelante, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual para seguir adelante. Amén. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Señor, gracias, Padre. Gracias por esta mañana que hemos podido meditar y analizar estos pasajes de tu palabra, Señor, tu palabra bendita que nos instruye, nos enseña. Por eso yo creo que es importante, Señor, Dios mío, delante de ti, Señor, aprender mucho más Señor, para el progreso de nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.